Y el día de ayer se realizó en la Asamblea Legislativa el foro Retos y Perspectivas del Sistema Penal Acusatorio en la Ciudad de México, con el que se busca un diagnóstico que dé a legisladores e instituciones herramientas para perfeccionarlo. En este foro, el secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida, él consideró necesario volver a contemplar en el catálogo de delitos graves faltas como la aportación ilegal de arma de fuego y que con ello los imputados ameriten prisión preventiva. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, Perla Gómez Gallardo, ella rechazó que el sistema de justicia penal acusatorio sea hipergarantista, como se ha señalado por diversos actores. Mencionó que la comisión apoyaría la revisión del catálogo de delitos graves mientras no sea excesivamente punitiva. Escuchemos lo que se dijo. Ya después de un año ya podemos identificar aquellos objetivos que no se concretizaron y aquellas acciones que fueron indeseables. Pues si estamos viendo que por ahí hubo una situación que al flexibilizar cierta parte está permitiendo que determinado perfil de persona que comete un delito esté fuera en vez de adentro donde pueda causar un menor daño, por supuesto se tiene que revisar. ¿Y qué catálogo de delitos queremos que sean graves o no, sin criminalizar desproporcionadamente un delito menor donde al rato tengamos cárceles hacinadas y familias desintegradas?